buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar denominado Construyendo Economías Resilientes al Déficit Fiscal. El día de hoy nos encontramos con expertos de la Escuela de Posgrado de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, con los cuales abordaremos los principales tópicos para entender este tema tan coyuntural. Nos encontramos con Martín Angulo, destacado profesional del Ministerio de Economía y Finanzas, con Dina La Rosa, abogada de Proinversión, Sandra Yoshimura, especialista en temas de infraestructura, y Jimena Barturen, economista de SENASA vinculada a temas logísticos. Para iniciar la discusión de este tema, conviene señalar que Perú, al igual que otros países, en los últimos años ha presentado importantes desafíos fiscales. Uno de ellos ha sido por el de la pandemia, donde el gasto público se incrementó de manera significativa, sin perjuicio de que nuestra recaudación no siempre creció al mismo ritmo. Con este panorama en mente, quisiera plantear la siguiente pregunta a nuestro panel sobre si las economías pueden sostenerse con un déficit fiscal. Buenas tardes, Jimena. Buenas tardes, Dina. Buenas tardes, Estefanías. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Bueno, respecto a la pregunta de si es que algunas economías pueden vivir con un déficit fiscal, podríamos implementar dos características, ¿no? Una de ellas es la política fiscal, que una política fiscal prudente y sostenible puede ayudar a gestionar en sí un déficit fiscal. Otro de los factores que influyen en la capacidad de una economía para vivir con un déficit fiscal podría ser la tasa de interés. Esto mencionaba que una tasa de interés baja puede hacer que sea más fácil financiar un déficit fiscal. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En consideración, sí, las economías pueden manejar un déficit fiscal, pero es importante ser precavido, especialmente en el caso de economías en el desarrollo, como por ejemplo la peruana. Un déficit pequeño y transitorio puede gestionarse a corto plazo y de hecho puede ser una herramienta bastante útil para impulsar la inversión pública durante una crisis. Sin embargo, si el déficit fiscal se vuelve un problema persistente, los riesgos aumentan significativamente. Un déficit fiscal que se vuelve permanente puede generar un escenario de inflación, ya que el gobierno podría recurrir a la emisión de dinero para financiar sus gastos, lo que devaluaría la moneda y provoca un alza de los precios. Muy interesante lo que plantean. Claro, no necesariamente un déficit puede ser negativo, sino que podría resultar beneficioso. Pero de lo cual surge la siguiente pregunta que quisiera abordar con Sandra y con Jimena. ¿Qué impactos tendría en nuestra economía mantener un déficit fiscal elevado y prolongado en el tiempo? ¿Y en qué nivel de déficit fiscal está el país actualmente? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Respecto a tu pregunta, Estefanía, me correspondería acotar de que un déficit elevado puede generar desconfianza en los mercados internacionales, ¿no? Y esto lleva a que exista, ¿no?, una rebaja en la calificación del país, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que puede generar volatilidad también en los mercados financieros y esto aumenta el riesgo de que se generen crisis económicas, ¿no? Además de ello, tenemos que poder cubrir la diferencia entre los gastos en los que ha incurrido el gobierno y los ingresos que está percibiendo el gobierno, ¿no? O sea, porque el gobierno debe recurrir a préstamos y de esta manera aumenta la deuda como país, ¿no? Definitivamente esto encarece el financiamiento debido a que hay un mayor riesgo percibido por los países exteriores, ¿no? Y eso también de alguna manera presiona el tipo de cambio y hace de que suba el tipo de cambio en referencia al dólar, ¿no? Lo que puede provocar también fuga de capitales, ¿no? Y que los inversionistas busquen mayor seguridad o rentabilidad en otros países que no sea el nuestro, ¿no? Y esto a su vez, el país, al tener que destinar más recursos al pago de intereses de la deuda, el gobierno dispone de menos dinero para poder invertir en áreas como educación, salud o infraestructura, ¿no? Finalmente, acotaría de que todo esto se traduce en una inflación de pérdida de todo el poder adquisitivo que tenemos como país y una menor atracción de la inversión privada. Buenas tardes con todos. Bueno,
respondiendo a tu pregunta, ¿en qué nivel de déficit fiscal está el país actualmente? Según datos del Banco Central de Reserva, el déficit fiscal se mantiene constante en 2,6% del PBI. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto ingresos como gastos han crecido al mismo ritmo. Es decir, que aunque el Estado recaudó un poco más, también gastó un poco más. Sin embargo, mantiene esta brecha constante. Esto es bueno, sin embargo, hemos sobrepasado a la meta establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2025, el cual fue de 2,2. ¿Esto qué quiere decir? Que el déficit persiste, que el gasto público sigue siendo más elevado en comparación con los ingresos. De lo comentado podemos advertir entonces que un déficit fiscal en niveles moderados y estables como el que tenemos actualmente no genera riesgos graves. Sin embargo, es necesario vigilar su evolución para tomar las medidas que correspondan y no sucedan estos escenarios adversos de los cuales nos comentaba Sandra. Y finalmente, para concluir, me gustaría que cualquiera de los integrantes del panel pudieran realizar recomendaciones para reducir el déficit fiscal. Sí, Estefanía, perdón, si me das la oportunidad, te comento que para reducir el déficit fiscal podríamos implementar una serie de estrategias. Una de ellas, por ejemplo, sería ajuste en el gasto público. ¿Qué quiero decir con esto? Es que reduciríamos el gasto no prioritario y optimizaríamos en aquellos recursos públicos, ¿no?, que generan inversión efectivamente, y de esa manera podemos minimizar el déficit fiscal. Esto podría incluir una reasignación más productiva hacia programas sociales que tengan un fuerte impacto directo en la economía. Podríamos también incrementar la recaudación tributaria, es decir, fortalecer la SUNAT para mejorar la recaudación fiscal y reducir la evasión de impuestos. Tenemos que tener en cuenta también que el MEF podría implementar políticas fiscales con la finalidad de reducir o exonerar en aquellos sectores aquellos impuestos con la finalidad de atraer inversión pública o inversión privada, ¿no?, mejor dicho, con la finalidad que efectivamente haya un mejor crecimiento económico en el país. Claro, me quedo, Martín, muchas gracias por tu participación. Me quedo con tus recomendaciones sobre gestión eficiente del gasto, la diversificación de los ingresos para generar estabilidad macroeconómica que nos permitan construir un marco fiscal sostenible y resistente ante shocks económicos. Con la participación de todos ustedes, hemos concluido el webinar Construyendo economías resilientes al déficit fiscal. Gracias a todo el panel por sus recomendaciones y gracias a todos por su participación activa y su interés en este tema relevante para el desarrollo de la economía del país. Gracias.